En el mundo de Tsukimichi, la magia funciona de manera similar a otros mundos de fantasía. Cada persona tiene una fuente de poder mágico que les permite manifestarla en magia. Aquella magia es la capacidad de detectar y manipular energía para producir diversos efectos. Por lo tanto, los hechizos básicos son simples y fáciles de usar, mientras que los hechizos de mayor nivel requieren más habilidad y energía mágica. La magia está asociada con elementos como fuego, agua, viento, tierra y otros. Los usuarios pueden especializarse en un elemento específico o en varios, dependiendo también de sus afinidades mágicas. Y los hechizos también pueden combinarse para crear efectos más complejos. Por ejemplo, Makoto sobresale en magia de agua, pero es mucho más débil en magia de trueno y completamente incapaz de realizar magia de viento o curativa. Pero incluso la magia básica puede ser bastante poderosa cuando la realiza un mago que ha avanzado en sus conocimientos y habilidades. Para lanzar hechizos, los usuarios a menudo recitan encantamientos específicos. Estos cantos son palabras que agregan atributos y cambios a la magia que uno posee, creando la clave para manifestar la magia con su propia energía mágica. Después de recitar el hechizo, la energía mágica se convierte en la clave para usar el hechizo. Este es el mecanismo por el cual la magia se manifiesta al interferir en la naturaleza del mundo. La expresión de clave es una metáfora y en realidad no se ve ni se siente, es solo una expresión para ayudar a comprender. Incluso hay usuarios que acortan el canto para mayor rapidez y precisión en batalla. Además de los hechizos ofensivos, la magia en este mundo también incluye hechizos de curación y apoyo. Estos hechizos pueden usarse para sanar heridas, fortalecer a los aliados y proteger contra ataques enemigos, como las barreras mágicas y escudos. También hay magias que pocos usuarios poseen, como las invocaciones, telepatía o incluso la teletransportación. Y a todo esto se suma los usuarios de hechizos silenciosos, que tienen la capacidad de manipular los elementos sin necesidad de recitar cantos mágicos. Además de la magia lanzada por los personajes, existen artefactos mágicos que contienen poderes especiales. Estos artefactos pueden ser objetos mágicos naturales o creados por seres poderosos. Un ejemplo son los Draupnir, anillos mágicos que absorben y comprimen el mana del usuario, por lo cual hay infinidad de estos artefactos que te ayudan y que suelen tener poderes únicos. Pueden ser objetos de gran valor o importancia para los personajes. También hay usuarios que nacen, obtienen o desarrollan habilidades especiales, habilidades únicas que se salen de la capacidad humana y que solo unos cuantos poseen. Makoto tiene varias, y una de las principales fue la que le otorgó el dios Tsukuyomi, llamado Kai, que puede usarse de varias maneras, como aumentar la tasa de curación de otros, aumentar su fuerza y percepción. También puede usar dos propiedades a la vez, como cuando usa fortalecimiento y ocultación mágica, y muchas más funciones. La magia se puede medir en niveles como en los juegos de estilo de RPG. Si eres de nivel 1 no puedes ir a donde el jefe de nivel 100. Cuanto más poderoso sea el nivel de la persona, más poderoso será el hechizo. Por ejemplo, incluso si dos personas lanzan el mismo hechizo mágico, el hechizo utilizado por la persona con el nivel más alto será más fuerte o más grande y afectará a un área más grande. Pero también depende del usuario. La magia tiene un rango de poder predefinido, digamos del 1 al 10. Si se usa con una capacidad promedio, tendrá un poder de 5. Pero si la salida es débil o no coincide bien con la afinidad del elemento, disminuiría entre 1 y 4. Por otro lado, si la afinidad es buena, se fortalecerá entre 6 y 10. Por ejemplo, el hechizo Brit, magia básica, es un arte que consiste en lanzar una sola bola de fuego contra un oponente, pero simplemente cambiando el canto se puede aumentar el número de bolas o hacer que tenga un aumento en su potencia. Además, no solo se limita al atributo de fuego, sino que también puede cambiar a otro atributo. En el caso de Makoto, ha transformado tanto este hechizo que lo más probable es que esta magia básica ya no sea un Brit.
Explicando un poco, los conocimientos mágicos de Makoto comienzan con la magia elemental y la combinación de todo tipo de elementos en un Brit. También puede utilizar su don de dominio de las palabras que la diosa le otorgó para comprender los lenguajes mágicos, lo que le permite comprender rápidamente cómo funciona la magia y cómo cambiarla y mejorarla. Cuando entiende cómo funciona el canto mágico básico, deja de cantar porque es más fácil usarlo de esta manera, y con su absurda reserva de maná puede sacarlo a su máximo potencial sin siquiera necesitarlo. Sin más que agregar, me despido. Un saludo a los suscriptores y visitantes. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en otro nuevo video.